Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Si quieren conectar las cámaras es el momento. Lo que sí vamos a ir pidiendo es que no se conecte el audio. Ahí a medida que la mayoría vayan conectando la cámara y que sepamos que ya están al frente, damos inicio. Bueno, por respeto a todos y todas las que se conectaron en horario, vamos a ir dando comienzo. Me presento, mi nombre es Joana Carvajal, soy directora de Cultura acá en el municipio de Esteban Echeverría. Estamos en el marco de la Semana del Diseño. Para quienes no lo saben, la Semana del Diseño es parte de Echeverría Diseña, que claramente va por su 15ª edición. Gracias al apoyo del municipio, este es un proyecto que se hace desde el municipio de Esteban Echeverría y gracias a la gestión del doctor Fernando Grey, donde podemos encontrar diferentes acciones, todas relacionadas al diseño textil, de indumentaria, gráfico, industrial y diferentes creativos también y creativas locales que van generando su microemprendimiento. ¿Por qué diferenciamos de, por ejemplo, Expo Echeverría a Echeverría Diseña? Porque nosotros no tenemos lo que es el sector alimenticio, ni tenemos tampoco tan profundizado lo que es el sector artesanías, por una cuestión de dar espacio a otros tipos de emprendimiento. Dicho esto, primero que nada, muchas gracias a todos por sumarse, a todos y a todas, y gracias en especial también a cada diseñador local que van a ir viendo durante esta semana. En la charla de ayer, que estaba a cargo de la diseñadora Costilla, tuvo que ser suspendida por razones de fuerza mayor, pero próximamente vamos a estar enviando la nueva fecha cuando ella pueda realizar la charla, por una cuestión personal. El resto de las charlas están todas en pie, ya creo que todos han recibido el correo electrónico con toda la grilla de charlas, así que si quieren anotarse en alguna pueden sumarse, pero si no ya directamente con el link ingresan el día y el horario de la charla a la que quieren sumarse. Sí recuerdo que no está en el listado la charla del día miércoles, o sea mañana, porque es una transmisión vía Facebook, en la página de Facebook del municipio Esteban Echeverría, va a estar colgada ahí, a cargo de la licenciada, en este caso también diseñadora gráfica, Florencia Pravas. Dicho esto, no quiero aburrirlos más, les comento. Vamos al final del taller que nos va a dar la profe, bueno, diseñadora también, Jessica Santa Cruz, antes que nada también profe de nuestra Escuela Municipal de Artes y Oficios. Vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan hacerle consultas y demás. A través del chat van a ir anotándose por orden, así después les vamos cediendo la palabra y no es un lío al momento de que si todos activamos los audios no se la va a escuchar bien y demás, así es más prolijo. Bueno, como decía entonces, eso lo vamos a ir poniendo en el chat a medida que cada uno quiere tomar la palabra y vamos a dedicar estos minutos al final de la clase para que cada uno pueda consultar. Recuerden, sí o sí, si no están anotados ahí, va a ser por orden, no vamos a poder cederle la palabra en el orden que quieran hablar. Bueno, Jessica, todo tuyo. Hola, Joana, muchas gracias por la presentación. Bueno, por los protocolos, bueno, ahora ya me voy a retirar el tapabocas, así ustedes me pueden escuchar correctamente. Así se puede hacer un poco más llevadera la charla, el seminario. Bueno, en este caso, para la gente que no me conoce, que no me conocía con anterioridad, yo soy Jessica Santa Cruz, soy diseñadora indumentaria, recibida en la Universidad de Buenos Aires, y soy profe de la Escuela de Artes y Oficios del municipio también. Además de eso, bueno, tengo mi proyecto, digamos, de indumentaria, así que soy también emprendedora local, de acá, del municipio. Y bueno, en esta oportunidad
el seminario que voy a dar es acerca de la introducción al diseño de la indumentaria, textil y vestuario escénico, porque bueno, también hace unos años atrás yo comencé a trabajar como vestuarista en teatro. Eso me sirvió, digamos, en los últimos años de mi carrera como diseñadora, ¿no? En la universidad pública, como para poder, digamos, afianzarme más en lo que después se iba a convertir en mi, digamos, en mi proyecto de indumentaria. Bueno, como, digamos, como una introducción, está bueno como poder diferenciar, ¿no? Y tener conocimientos que dentro del diseño tenemos diferentes ramas, ¿no? Tenemos una rama que por ahí puede llegar a ser en relación a la arquitectura, en relación al diseño de interiores, tenemos diseño industrial, diseño gráfico, indumentaria, textil, hay diferentes ramas dentro del diseño, ¿no? Y cuando hablamos de diseño, por ahí lo que tenemos que tener en cuenta, en primera instancia, es para qué estamos diseñando, ¿no? Que es algo que no tenemos que dejar, digamos, de tener en vista. Siempre tenemos que estar pensando el para qué. El para qué está como relacionado a la función, ¿no? Que va a cumplir ese diseño. Puede ser el diseño de un objeto. Si lo relacionamos, por ejemplo, con, no sé, con la arquitectura, será, digamos, una función. Si lo relacionamos al diseño gráfico, va a tener que ver con otra función, ¿sí? En el caso mío o nuestro, a la gente que le interesa la rama de la indumentaria, el textil, ¿sí? Y el vestuario, por supuesto, se va a, digamos, a materializar en, digamos, en una forma, obviamente tridimensional. En este caso puede ser bidimensional, pero en el caso de la indumentaria es tridimensional. Se utilizan materiales textiles determinados, ¿no? Según la función que va a tener. Entonces, una de las, digamos, de los cuestionamientos que debemos hacernos es, bueno, la función que va a tener ese objeto. También nos tenemos que preguntar cuál va a ser la estética que va a tener ese objeto, ¿no? ¿Qué es lo que va a querer comunicar? Eso va a estar relacionado con el mensaje, con lo que nosotros vamos a querer contar, digamos, acerca de eso que vamos a diseñar, ¿no? Y después lo que tiene que ver con la parte técnica, que va a ser cómo lo vamos a desarrollar, cómo se va a concretar ese diseño, ¿no? Que eso ya va a tener que ver con los recursos, con la parte productiva, digamos. Entonces, está bueno no tener, no perder de vista como esas primeras preguntas, ¿no? Que debemos hacernos a la hora de diseñar. ¿Por qué? Porque cuando diseñamos tenemos que pensar principalmente, en el caso de la función, ¿no? ¿Para quién vamos a diseñar? Vamos a tener un usuario para el cual vamos a diseñar, y ese usuario está, digamos, sumergido en un contexto social, cultural, ¿no? Por eso se habla de que es un usuario social, ¿no? Es un ser social que está sumergido en una cultura, en un contexto particular específico. Entonces, en base a eso vamos a tener que tener en cuenta las necesidades que va a tener ese usuario a la hora, digamos, de diseñar, porque nosotros tenemos que pensar la funcionalidad del objeto en base a la necesidad que va a tener ese usuario, ese cliente, como querramos llamarlo, ¿sí? Entonces, nosotros a través de detectar como esta necesidad, vamos a intentar resolver un problema. En el caso de la indumentaria,
tenemos como diferentes rubros, ¿no? Dentro de la indumentaria, cada rubro, digamos que resuelve como determinadas necesidades, ¿no? del usuario, por así decirlo. Esa indumentaria, a la vez, ustedes piensen que antes de ser indumentaria, es textil. Entonces, ahí es cuando empezamos a trabajar indumentaria y textil en conjunto, porque el textil es un material que nosotros estamos acostumbrados quizás a ir a un lugar en específico donde se venden esos materiales, vamos, los compramos, pero también tenemos que pensar que hay gente que está diseñando esos materiales que luego se van a convertir en prendas, ¿no? En el caso de la indumentaria. Esos textiles están confeccionados a partir de fibras textiles, principalmente. Entonces, dependiendo del tipo de fibras textiles con las que vamos a confeccionar ese entramado, porque también el textil es como una especie de entramado, algunos materiales textiles son entramados de fibras, ¿no? Esas fibras le van a dar cualidades también a la tela resultante y le van a dar, bueno, características específicas. Nosotros podemos tener fibras que son 100% naturales, como por ejemplo, no sé, el algodón va a cumplir una función específica, la lana va a cumplir una función específica, siempre hablando de naturales, ¿no? Cada fibra tiene como su particularidad y eso también es lo que va a ayudar a que el producto que después nosotros vamos a confeccionar con determinado material textil va a dar mejores resultados, digamos, ¿no? Si logramos elegir un buen material textil digamos, que tenga relación y digamos, que vaya bien con la idea que nosotros tenemos pensado, vamos a lograr un resultado mucho mejor. Además de las fibras textiles, cuando diseñamos textiles, ¿no? Tenemos en cuenta, por ejemplo, también tratamientos de, no sé, por ejemplo, materiales que van a ser impermeables, supongamos. Ese tratamiento que se le hace al textil es parte del diseño porque está pensado para una función también específica. Entonces, cuando vayamos a desarrollar nuestro proyecto, tenemos que saber qué características va a necesitar ese material textil que nosotros vamos a necesitar también, ¿no? Por ejemplo, tenemos materiales impermeables, materiales térmicos, materiales antirroturas, por ejemplo. Hay textiles que están confeccionados con hilos de Kevlar, por ejemplo. El Kevlar es un material que se utiliza, por ejemplo, para los chalecos antibalas. Es un material que se utiliza, ustedes piensen eso, que es un material que se utiliza como para situaciones de alto desgaste, ¿sí? Que están sometidos a mucha fricción, quizás a mucho roce. Entonces, son materiales que son duros, son fuertes, se confeccionan de una manera determinada, digamos. Después por ahí podemos tener, dentro de lo que es el diseño textil, no sé, materiales que se utilizan, por ejemplo, o textiles que se confeccionan para, no sé, para veleros, por ejemplo, los veleros, para, no sé, lonas, no sé, lonas de camiones pueden llegar a ser también, que tienen una determinada característica porque tienen que resistir determinado, no sé, viento, por ejemplo, que el viento no corte el textil. Y después también dentro del textil tenemos lo que tiene que ver con la estampación, ¿no? Eso también, la parte de estampación, también está dentro del textil porque, bueno,
se diseñan motivos, patrones, pueden llegar a ser, ¿no? que van a estar estampados en ese textil que ya fue, digamos, confeccionado, por así decirlo, ¿no? Bueno, igual hay algunos dibujos o rapport que se van tejiendo, se van dibujando a partir del mismo hilado, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurren como las mantas o algún tipo de shawls, que ya es como que viene ya el dibujo ya hecho a partir de los entrecruzamientos de las fibras, ¿no? A partir de que la máquina va tejiendo o la persona que va tejiendo va generando un dibujo en, digamos, el material. Ese puede llegar a ser uno. Después, bueno, a partir de la tecnología, que, bueno, que nos habilita como un montón de herramientas también ahora que están al alcance de todos, podemos llegar a realizar como un dibujo, un patrón, a partir de elementos gráficos, y eso después se traslada a partir de alguna técnica de estampación a la tela, ¿no? Lo que tiene que ver con la estampa, por ahí podemos llegar a tener un dibujo, no sé, por así decirle. Yo ahora les voy a mostrar como algunas imágenes de mi proyecto, en donde, bueno, yo también realizo parte del diseño textil, porque, bueno, ya selecciono el material que me parece más apropiado, digamos, para el tipo de prendas que voy a confeccionar. Una vez que tengo el material, diseño estampas, elijo un motivo, digamos, en primera instancia. Ese motivo puede llegar a convertirse en una estampa única, que sería solo el dibujo, ¿no? Por ejemplo, así decirlo, no sé, una flor, solo una flor sería una estampa única. Y si yo comienzo a repetir esa flor, ¿no? Digamos, con determinada secuencia y frecuencia, ¿no? Eso va como, o sea, diagramado como en una grilla, como por así decirlo, siempre se repite de la misma manera, voy generando un rapport, ¿sí? Que después lo transfiero o lo traspaso al material textil, según el material textil va a ser la técnica que voy a utilizar, ¿no? Hay algunas técnicas que pueden llegar a ser por sublimación, por ejemplo, que, bueno, se imprime el dibujo en un papel específico, después se transfiere por calor al material textil. La sublimación tiene que cumplir, digamos, el material textil en realidad en el que se va a sublimar tiene que cumplir como determinados digamos, condiciones como para que se pueda traspasar esa tinta, ¿no? Tiene que ser de poliéster principalmente, mientras más poliéster tenga, mejor va a transferir. Después se puede, por ejemplo, estampar a través de transfer, que ya es como si fuera un vinilo, ¿sí? Transfer o vinilo, más o menos. Eso es un papel vinílico que a partir de una cortadora láser va cortando todo el dibujito que queremos, eso después se apoya en la tela y se transfiere a partir de calor también, ¿no? Para esto hay unas planchas especiales que son para sublimación, lo podemos hacer con una plancha casera, pero si es la plancha que es para sublimación específica, está mucho mejor, porque ya te viene quizás con un temporizador, te viene con un regulador de presión, entonces uno sabe qué presión necesita como para poder transferir esa estampa, y digamos que viene como un termómetro de temperatura, te va indicando, puedes subir y bajar la temperatura de la plancha según el material textil que vas a utilizar. Además podemos estampar por serigrafía, que ya, bueno, es una técnica a partir de Jablón,
¿no? Donde se hace, digamos, se transfiere a un shablón, bueno, es un mallado, ¿no? Se transfiere ahí la imagen que nosotros vamos a querer estampar, y ese shablón, bueno, se va colocando sobre la tela, y a partir de, digamos, de unos pigmentos, de unas pastas que se van armando, bueno, se va como pintando, se levanta el shablón y queda pintada solamente la imagen que queremos. Esas son como algunos tipos de estampaciones que tienen que ver con el diseño textil en sí, ¿no? Eso nosotros deberíamos de hacerlo antes de confeccionar la prenda. Después, bueno, la indumentaria, una vez que nosotros ya tenemos el diseño textil, digamos, ¿no? En el caso de que nosotros vayamos a diseñar el textil o vayamos a conseguir el mejor textil diseñado para nuestra prenda, lo que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, qué tipos, cómo podríamos clasificar, ¿no? dentro de la indumentaria, como distintos tipos de diseños que serían como, hasta como, por así decirlo, ítems casi como que fundamentales como para poder diseñar, entre comillas, ¿no? Por ahí correctamente, o como para más personas, ¿no? Que sea como un diseño más inclusivo, quizás. El diseño por ahí inclusivo tiene que ver con que cuando nosotros pensamos, ¿no? En diseñar, sea un diseño que sea, como por así decirlo, universal, ¿no? Universal es como muy amplio, pero que sea lo más inclusivo posible, ¿no? Que cuando pensamos, por ejemplo, no sé, una prenda, sepamos que esa prenda pueda cumplir con determinadas características que puedan ser usados, ¿no? por más cantidades de usuarios, ¿no? Que no sean como quizás tan acotados ahora, que está como cambiando como un poco la manera de pensar, hasta incluso la indumentaria, ¿no? Que como que algunos estándares, algunos estereotipos como que se vayan rompiendo en ese sentido, ¿no? Que las prendas como que sean como un poco más universales, que quizás un talle comprenda un poco más de un talle, ¿no? Que sean quizás prendas un poco más accesibles para diferentes tipos de cuerpos, sería, ¿no? Como algo un poco más universal, como por así decirlo. No es tan extremo, digamos, no ir al extremo, pero sí tenerlo en cuenta siempre. Entonces, que sea un diseño consciente tiene que ver con que pensamos en todos los pasos, en todos los procedimientos que vamos a seguir en el proceso, ¿no? Del desarrollo de nuestro proyecto, de nuestra prenda, de nuestro conjunto de prendas. Esto quiere decir que sea conscientes que nosotros tenemos que pensar en, por ejemplo, en los resultados que va a tener esa prenda, cómo va a estar confeccionado, de qué manera, cómo aprovechar bien el material. Si, por ejemplo, tengo packaging, bueno, ese packaging, ¿dónde va a terminar? ¿No? Como considerando como también todo este movimiento que hay en cuestión a la conciencia ambiental también, ¿no? Son como ítems que está bueno como tener en cuenta, recordar, tener como en la cabeza, ¿no? Darle como una segunda vuelta, ¿no? al pensamiento del diseño sería, ¿no? Tener en cuenta eso, siempre ser conscientes en la mano de obra, por ejemplo, que vamos a contratar para desarrollar nuestros productos, si vamos a hacer nosotros mismos o no,
los materiales que vamos a utilizar, con qué tipo de proveedores vamos a trabajar. O sea, son como diferentes pasos que si vamos como premeditando, vamos analizando bien, pueden dar buenos resultados, ¿no? En una cuestión ética, digamos. Después, también algo que está bueno tener en cuenta en el diseño es el diseño participativo. Esto quiere decir que cuando vamos a diseñar, quizás no pensarnos como único participante, ¿no? En la creación del proyecto o en el seguimiento del proyecto, sino como que podemos llegar a contemplar otras colaboraciones, ¿no? Esto sería como un diseño participativo en el que podemos identificar en qué quizás no somos tan fuertes y de esa manera poder incluir a otras personas, otros profesionales que colaboren y que potencien mi proyecto. Por ejemplo, yo tengo un proyecto de indumentaria, ¿no? Ahora voy a mostrar unas imágenes. Quizás yo no soy tan fuerte, no sé, por ejemplo, en la confección, o no cuento con todas las herramientas como para poder confeccionar, entonces lo que hago es buscar a personas que sean idóneas en ese sentido, ¿no? Que cuenten con los materiales, las herramientas que yo preciso, y esa parte la tercerizo. Lo mismo podría llegar a pasar en la parte del diseño textil, por ejemplo, estampas. Yo no soy fuerte en el diseño gráfico, entonces busco quien pueda potenciarme en ese sentido. Entonces uno va como tejiendo redes, ¿no? Te vas relacionando con uno, con otro, van diferentes personas colaborando en tu proyecto. Bueno, en ese sentido, entonces podemos buscar participación desde otros lugares, ¿no? Dentro del diseño de indumentaria también estamos muy acostumbrados quizás a comprar cosas no hechas, pero se diseñan todos los que son los accesorios habidos, son por ejemplo, no sé, tiracierres, botones, no sé, pueden ser broches para, no sé, para las mochilas, no sé, las correas, broches snap, broches tipo camiseros, no sé, hay como una serie de avíos, los pasadores, por ejemplo, de, no sé, breteles, se diseñan también. Si nosotros, por ejemplo, necesitáramos diseñar ese tipo de cosas, podríamos recurrir a un diseñador o una diseñadora industrial que nos arme como también la idea. Entonces, nuestro proyecto puede crecer mucho más todavía, ¿no? Bueno, yo voy a mostrar unas imágenes. Yo acá, por ejemplo, trabajé en... Mi proyecto se llama Respira Indumentaria. Hago indumentaria deportiva, orientada al deporte, a la vida al aire libre, muy relacionada con la naturaleza. Me interesa mucho como las actividades outdoor, bueno, se va como mezclando un poco con lo urbano, pero bueno, también tomo fotografías que son mías, ¿no? Que yo voy sacando en diferentes lugares que voy conociendo, y esta, por ejemplo, bueno, es una flor que, bueno, trabajo toda flora autóctona, son todas flora, fauna nativa, trabajo como cosas con imágenes del territorio. Lo de arriba sería la imagen original, y la de abajo sería como yo la retoco, ¿no? Con un programa gráfico, digamos, y lo convierto a línea prácticamente, ¿no? Esa imagen.
Después de esa imagen, por ejemplo, yo formo esta imagen, que ya sería, podríamos llegar a decir que va a ser el patrón que se va a empezar a repetir, ¿sí? en todo mi rapport, ¿no? Le cambié el color, sigo conservando como la forma floral. Y en esta imagen ya la voy repitiendo como patrón. El patrón se va repitiendo y va generando como un rapport mucho más grande, ¿sí? Y esto se va a repetir, por ejemplo, no sé, se puede llegar a estampar, no sé, 10 metros de tela con este motivo, entonces después cortás la tela y tenés, no sé, una calza toda estampada, un buzo todo estampado. Bueno, me están avisando que no se ve la imagen, así que ahí vamos a ver si lo podemos corregir. Bueno, por si no se veía, porque me avisaron que no se veía. Bueno, esta imagen, voy a volver atrás, a ver si puedo. ¿Se ve ahí?
Bueno. Bueno, estamos de nuevo. Habíamos tenido un problemita técnico ahí. Bueno, la idea es que, bueno, mostrarles, acá yo les estoy compartiendo una imagen. Estas son una de las fotos, digamos, que yo saco, que después la voy transformando, digamos. Acá se ve ya la modificación, ¿sí? Se ve arriba la foto original y abajo la foto retocada ya en líneas, ¿sí? Esas son como las transformaciones que yo voy haciendo para llegar al resultado final que va a comprender el diseño textil, digamos, ¿sí? Esta es la misma, ¿no? En líneas. Acá hay, por ejemplo, en esta que se ve arriba es la foto original. Esto es una Mankai, ¿sí? Abajo se ve la foto ya desaturada en escalas de grises. Esa sería como una primera modificación, supongamos. Eso después se traspasa, por ejemplo, en el caso de querer que la imagen quede de esa manera, lo que se puede hacer es estampar directamente. Acá en esta imagen ya vemos una variante de color, por ejemplo, ¿sí? En este caso yo estoy trabajando con contrastes, ¿sí? Con analogías de color. Con analogía, no, con colores complementarios, perdón. Verde y rojo sería en este caso. Acá, en esta imagen, ya son, digamos, repeticiones, ¿no? Yo como que voy armando como si fuera un rapport, donde voy a partir de una imagen, de una foto, ya está retocado su color, voy repitiendo, ¿sí? Y genero un rapport. Acá sería la Mankai que vimos anteriormente, ya pasado a una prenda como estampa única, ¿sí? Ya, bueno, yo en esta imagen específica, en esta estampa, elegí que sea en líneas y en, digamos, en escala de grises, sería. Acá ya está colocada en la prenda, ¿sí? Cómo puede llegar a cambiar el tamaño, porque en la anterior está como en un tamaño mucho más grande, está bien, es una prenda de niños. Y en esta, bueno, cambia la escala, también cambia como la parte visual, ¿no? Entonces, por ahí algo que está bueno reconocer ahí es cómo la escala también va modificando a la prenda, ¿sí? Y la prenda también va modificando la escala, porque no es lo mismo trabajar en una escala, por ejemplo, de prenda, que es como mucho más grande. Esto podría llegar a ser una prenda que sea súper holgada o que sea un talle más grande, a trabajar en una prenda que es de niño o niña, ¿no? Que ya es un tamaño más pequeño, donde tenemos que ver si una escala grande de estampa nos ayuda para lo que queremos comunicar o no, o si preferimos que sea más chico. Bueno, estos son como otro tipo de estampas también. Yo hago estampas, por ahora las estampas que tengo de las prendas son a través de la sublimación. Sublimo todo. Trabajo con materiales textiles térmicos. En este caso, las telas son térmicas porque están apuntadas a un usuario que está queriendo vivenciar, digamos, ¿no? Actividades al aire libre o que vive en algún momento de su día, transcurre al aire libre, digamos, ¿no? Entonces busca estar cómodo, estar calentito en invierno o, bueno, para realizar su actividad, ¿no? Y, bueno, siempre, bueno, acá, en este caso, la estampa es una estampa única también, está colocada en la espalda,
también siempre con flora nativa, autóctona, sí. El proyecto de indumentaria mío está como muy, digamos, focalizado en reivindicar como este tipo de cuestiones que tienen que ver con la naturaleza autóctona, protección del medio ambiente, flora nativa. Entonces, todo lo que tiene que ver con actividades al aire libre, deportivas, cosas que a uno le puedan llegar a hacer reflejar como un bienestar físico, emocional, también, ¿no? Como ir como relacionando ese tipo de conceptos. Bueno, y se llama Respira, ¿no? También como en relación a eso, ¿no? Respirar como aire libre, respirar como una cuestión deportiva también, inhalar, expirar, bueno, respirar, es como uno va encontrando ahí el mensaje, es a lo que me refería cuando les decía, en una primera instancia, focalizar, ¿no?, el diseño en lo que uno quiere comunicar. ¿Qué es lo que vamos a querer decir con lo que estamos haciendo? ¿Sí? Para que sea un diseño, digamos, como más pensado, quizás. Desde lo conceptual también. Pensamos la funcionalidad de la prenda y el concepto que hay como detrás del proyecto, ¿no? La idea que tenemos. En este caso, la chica que aparece en la imagen, bueno, tiene puesta la calza, la cintura de la calza es lo que está estampado, después una de las estampas que mostré anteriormente, ¿sí? Estas son también tipo sudaderas. La estampa son también una de las estampas que mostré con anterioridad. En este caso está como llevada como al máximo tamaño, entonces como que empiezan a aparecer como hasta manchones, pero sigue siendo como la misma flor que se va trasladando al textil, dependiendo del tamaño que le damos a la estampa, es como que esa flor como que un poco se va perdiendo, pero bueno, a la vez está, y bueno, y acompañada, ¿no?, de la frase, del mensaje como específico que está en ese caso funcionando como anclaje, ¿no?, que es aire libre. Bueno, y prendas también como para nadar, estar en el agua, conectar con elementos naturales. Y bueno, trabajo también bastante como el concepto de, bueno, en estas específicas, bueno, son prendas que están colocadas sobre un cuerpo femenino, pero como hay algunas prendas, por ejemplo esto, que es como súper unisex, las camisetas térmicas también son unisex, hay diferentes cortes, como pensar como eso de que no específicamente esté dirigido hacia un cuerpo, sino que diferentes cuerpos puedan sentirse identificados con la prenda, ¿no? Diferentes personas. En ese sentido, como que el diseño, yo lo entiendo como una cuestión política también, porque el mensaje también, ¿no?, es como una cuestión de activismo, por así decirlo, ¿no?, esto de promover prácticas de conciencia ambiental, siempre está relacionado como a la reivindicación cultural, autóctona, nativa, como llevar eso de las raíces también un poco a las prendas. Eso por ahí se puede entender como una manera también política quizás de trabajar el diseño. Entonces, podemos decir que, bueno, que el diseñador principalmente va a pensar como las cualidades funcionales, ¿no?, del objeto, en este caso es de la indumentaria, y en las cualidades estéticas, ¿sí?, que va a tener que ver con, por ejemplo, no sé, los colores que vamos a usar, la paleta de colores, cómo van a ser las estampas, qué tipo de morfología vamos a utilizar, ¿sí?, si las prendas van a ser más holgadas, más ajustadas, largas, cortas, cómo van a ser, ¿sí? Eso como que va relacionándose un poco con lo estético también.
Y bueno, la funcionalidad, en este caso, principalmente en lo que es mi proyecto, va relacionado a la comodidad, ¿no? Comodidad, confort, ¿sí? Porque se busca que el usuario esté cómodo, que pueda hacer diferentes actividades con las prendas, así sea caminar, correr, estar en casa, estar cómodo, tirarse en una colchoneta, tomar mate en una plaza. Esa sería como la función, ¿no? Y conectar con la naturaleza. Sería como otra de las funciones como relacionadas al concepto de la marca. Entonces, es importante como observar, analizar las necesidades del usuario que va a tener nuestro producto. Como para poder identificar esas necesidades de las que hablábamos en un principio, ¿sí? Evaluar esas necesidades y después de evaluar esas necesidades es cuando empezamos a planear y proyectar, ¿no? lo que van a hacer esas prendas, esos diseños, y luego se ejecuta, digamos, el proyecto, ¿no? O sea, serían como pasos a seguir: analizar, después en rasgos generales, después identificar la necesidad del usuario, luego planear y proyectar. En ese planear y proyectar se realizan, no sé, prebocetos, bocetos, maquetas, prototipos, como le decimos en las clases, y luego, bueno, se llegan a como las primeras muestras, digamos, de lo que van a ser esas prendas. Más o menos por ahí andamos con lo que tiene que ver con la indumentaria. Los textiles tienen que ser lo más aproximados a textiles técnicos, en mi caso, ¿sí? Entonces, en el momento de elegir los materiales, siempre busco que tenga como un nivel, un grado de tecnicidad, que sean telas, por ejemplo, no sé, elásticas, resistentes, porque si alguien, no sé, quiere hacer ejercicio, levantar una pierna, tiene que ser cómodo, no se tiene que romper. ¿Cómo van a estar esas costuras? ¿Sí? Las costuras están pensadas también, no son cualquier tipo de costura, según el tipo de tela, de material, el tipo de prenda, está pensada el tipo de máquina que vamos a utilizar. Si la tela tiene que tener algún tipo de acabado, por ejemplo, no sé, tiene que ser, no sé, impermeable. El impermeable lleva como un tratamiento textil para que sea impermeable. No sé, si tiene que ser cortavientos. Habría que ver como que respirable, en el caso de que necesita ser secado rápido, porque, no sé, las personas están en actividad, tiene que ser secado rápido, ¿sí? Para que esa humedad no se mantenga en el cuerpo. Eso sería en cuanto a la función del textil. Hablando un poco del emprendimiento. Y después, por otro lado, en cuanto al diseño de vestuario, pues ya nos quedan unos minutitos nada más. Yo les comentaba en un principio que en los comienzos, ¿sí? digamos, de mi carrera laboral, ¿sí? Empecé a trabajar en teatro, todavía no me había recibido, entonces empecé a experimentar eso. Ya había decidido que mi trabajo final, como para recibirme, iba a estar orientado hacia el vestuario, ¿no? Y en ese momento yo trabajaba con acróbatas. Entonces, de ahí también, ¿no? Es que mi trabajo después personal, digamos, mi proyecto de indumentaria, tiene que ver mucho con la destreza física, quizás, con el tipo de material que utilizo hoy en día, es el material con el que también, digamos, me terminé de recibir en la carrera, porque, bueno, trabajaba mucho con acróbatas, con bailarines, con gente de circo, quizás. Entonces,
los materiales con los que se confeccionan las prendas para ese tipo de actividades son telas elásticas, ¿sí? Porque hay gente que es contorsionista, que tiene que doblar la pierna, bueno, que está buenísimo. Y bueno, ahí fue cuando como empecé a experimentar como lo primero, ¿sí? Entonces empecé a investigar muchísimo, y si nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es el vestuario? Podemos decir que para poder diseñar el vestuario tenemos que pensar principalmente en el personaje, ¿no? El vestuario escénico, ustedes tienen vestuario escénico de cine, de teatro, de televisión, no sé, ópera, hay infantiles, hay un montón de tipos de vestuario, ¿no? Cada vestuario tiene como su particularidad. Yo por ahí lo voy a decir como así a grandes rasgos, ¿no? Y capaz que pensándolo un poco más a teatro y cine, ¿sí? Porque quizás es muchas veces lo que más... yo por ahí en lo que más cómoda me siento, en lo que más trabajé, pero también quizás es lo que muchas veces permite jugar un poco más. Y lo primero que hay que pensar es, cuando vamos a diseñar un vestuario, es que existe un guión, principalmente un guión, después el guión lo toma un director, y el director es el que más o menos va a ir como guiando, ¿no? Va a ir dando como las pautas de cómo quiere que sea la escenografía, cómo quiere que sea, no sé, la iluminación, cómo van a ser los personajes principalmente, ¿no? Los personajes tienen características específicas, ¿sí? Y muchas veces cuando el espectador quizás se encuentra como a una gran distancia, como en el teatro, esos rasgos de esos personajes tienen que ser como bien claros, bien marcados, para que el espectador logre reconocer con facilidad a ese personaje, ¿no? O sea, que si un personaje es malo, que el espectador logre reconocer que ese personaje es malo y no que confunda, ¿sí?, ese personaje con otro que quizás es bueno, o que quizás es soñador, o que tiene una característica especial, ¿no? Entonces, el vestuario va a empezar a representar como todas esas características de los personajes que nosotros vamos a ir viendo en escena. Va a hablar de lo que representa esa persona, el estatus, quizás social, la clase social, no sé, qué tipo de emoción está representando, ¿no?, ese personaje, dónde vive, en qué estación del año vive, empieza como a representar como un montón de cuestiones. Entonces nosotros podemos pensar que ese vestuario va a ser la representación visual que vamos a tener, ¿no?, de ese personaje. ¿Cómo lo vamos a identificar? Esas características se van a ir mostrando a partir de, por ejemplo, del color. Se dan muchos por color, por forma, ¿sí? Yo ahora les traje también unas imágenes como para que se vea. No sé si recuerdan como esta película. Esta es la de Alicia en el País de las Maravillas. Cómo Alicia en diferentes películas fue cambiando, ¿no?, la manera de representar como el mismo personaje o los mismos personajes, porque en este caso es hasta incluso como que los personajes son como mucho más oscuros que la Alicia que reconocíamos en Disney, quizás, que era como, primero que era un dibujito, y era como bastante más naif, ¿no? En este caso como que el vestuario como toma mucha importancia. Entonces, a partir del vestuario, vamos a identificar cómo son esos personajes, ¿sí? Cómo son esos personajes.
la temperatura de los personajes, si son personajes cálidos, fríos, ¿sí? Esta que estamos viendo ahora es una imagen del Señor de los Anillos, ¿sí? Vamos a lograr reconocer, por ejemplo, las características de cada personaje, por ejemplo, no sé, si es un rey, si es, no sé, alguien no sé, del ejército, por ejemplo, ¿sí? Si es un mago, en este caso, bueno, están como bien identificados ellos, ¿no? Como el rol que están cumpliendo en la película, ¿no? Y los elementos como puntuales que quizás se le pone como a cada uno, ¿no? El bastón, que es como muy referencial, como hasta incluso del sabio, ¿no? El que un poco tiene el poder, es el que tiene el bastón, ¿sí? Imágenes limpias, quizás como el del elfo, que él es como un personaje como limpio, casi como que puro, y tiene todo su pelo tirado hacia atrás. O sea, hay muchas cuestiones que se van pensando en relación a la personificación, ¿no? Esos serían como hasta incluso rasgos psicológicos. Y la uniformidad sería el uniforme, ¿no? Que va a identificar de qué lado está cada personaje. En este caso, bueno, en la película de Alicia están los sapitos, ¿no? Que están todos vestidos iguales, que son con el moñito, como que hasta incluso son como una especie de mozos, de sirvientes, y ella es claramente una reina, ¿sí? Por también el tamaño de su imagen en relación a los otros, su peinado, ¿sí? Es la reina de corazones. Y se empiezan a diferenciar de esa manera también los personajes, ¿no? Es como que es necesario poder diferenciar quién es la reina y quién es no sé, por ejemplo, en este caso sería el sapito, o por ejemplo Alicia, ¿sí? Bueno, acá hay otra del Señor de los Anillos. Acá está, la Alicia. Ella es como, está como bien diferenciada, como hasta incluso como bien humana en relación a los otros personajes, ¿no? Están los gemelos. Es muy importante poder trasladar como esas cualidades del personaje hasta casi como que en elementos que connotan convencionalidades, ¿no? Por ejemplo, no sé, se utiliza como mucho esto del color y la forma. El color negro es algo que transmite algo como muy específico, el color rojo es algo que transmite como algo muy específico, el color rojo, por ejemplo, que está relacionado mucho como a la pasión, a la furia, a, bueno, no sé, como cuestiones como muy internas. Bueno, la reina de corazones es como que tiene como una gran impronta, ¿no? Y Alicia, que es como que viene como del lado como más celestial, ¿no? Con su paleta como más, hasta incluso más celeste, más pastel, ¿no? Ella es como bien limpia, como más lavada. Y bueno, acá hay como unas imágenes del Circo Soleil, que también fue como bastante inspirador en mi trabajo. Se juega mucho, o sea, es muy, muy importante, o sea, todo lo que tiene que ver con los peinados, con los cascos, con el maquillaje, en el recorrido que hace el vestuario en el cuerpo, qué es lo que está tratando de marcar, porque quizás se utilizan como acentos puntuales, elementos, ¿no? Puntuales en determinada parte del cuerpo que van a estar comunicando algo también, ¿no? Y los personajes, esto también es Circo Soleil, pero ellos están representando otra clase, ¿no? Otra clase social diferente, hasta incluso con otra tonalidad, ¿sí?
se empieza a jugar mucho con eso, con las tonalidades entre escena y escena, por ejemplo. Acá hay una de Maléfica. Cómo se trabajan los rasgos, ¿sí? Faciales. Seguramente tiene como alguna cuestión también en los pómulos que hace a la personificación. Ella cuando era chica, ¿sí? Esta cuestión como del cuello, ¿no? Que es lo que está como también un poco demostrando como ese cuello grande y toda esa, como que se juega mucho con la exageración también de los elementos como para poder hacer como bien identificable el personaje. Eso es lo que como que le va a dar como hasta incluso identidad. En este caso es un personaje puntual, pero por ejemplo cuando se habla de la tribu, de la identidad de la tribu, por ejemplo, acá en El Señor de los Anillos sería como una tribu, hay algo que a ellos como que los unifica en cuanto a la paleta de color que se utiliza, los elementos, el tipo de peinado, ¿sí? Y Gandalf que está en blanco, como también marcando como algo muy, muy específico, ¿no? En su rol. Bueno, el circo. Esto es Tim Burton, también diferentes personajes de Tim Burton, y como él refleja también una estética, ¿no? Es un gran director de cine, que tiene como una estética como muy marcada y que en diferentes personajes, diferentes películas, como que se pueden identificar como esos, digamos, como esas características en sus personajes, ¿no? Que son como personajes oscuros, cómo trabaja el contraste en la indumentaria, qué es lo que quiere marcar, por ejemplo, en el caso del Guasón, ¿no? Esa corbata violeta que hace contraste con una camisa verde. Entonces, es importante esto del lenguaje, ¿no? Que no es verbal, que es visual, para poder hacer clara como la identificación de esos personajes, para identificar como la época a la que se está trasladando también. Se toma como una determinada época, como para poder ayornar, digamos, ¿no? Ese vestuario a una determinada época. Esa época la define el director también según el guión. El partido estilístico sería también un poco. Cuestiones como en relación al vestuario. Por último, entonces sería como hacer como un punteo de lo que tendríamos que tener en cuenta para el desarrollo de un vestuario y en primer, digamos, instancia, una vez que se tiene la obra en la que se va a trabajar, tiene que hacer como una conceptualización de la obra, ¿no? Saber qué es lo que se quiere comunicar con esa obra, cuál es el concepto fundamental con el que va a trabajar el director. Se buscan referentes, ¿sí? Como para saber, tener como una inspiración, ¿sí? Los disparadores, para saber cómo es el lugar donde va a transcurrir, la época, ¿sí? Costumbres, no sé, cosas que se van a tener en cuenta para disparar la idea. El análisis de los bloques de personajes serían como estos seres como hasta uniformados, por ejemplo, no sé, todos los buenos se van a vestir así, los malos más o menos se visten así, los que pelean se visten así, tienen como cosas en común, quizás se diferencian un poco, pero como que en un pantallazo general uno puede identificar claramente cuáles son los grupos. En este caso lo veíamos como mejor acá por ahí en El Señor de los Anillos, que por ahí se ve como más claro. Bueno,
toma de partido estilístico, o sea, qué estilo va a tener, más o menos. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos hay como algunas partes en las que hay como más armadura quizás, en otras no tanto. Se realizan los bocetos, prebocetos, para saber cómo van a ser los vestuarios en cada personaje, y después, en base a eso, se analiza el presupuesto que hay, ¿no? Para la obra, para los vestuarios, para lo que sea. Y en base a eso, como que uno, bueno, va acomodando, bueno, a ver qué tipo de material se va a utilizar, qué tipo de texturas podemos agregar. Se utilizan muchísimas texturas, como que en el vestuario se permite muchísimo más jugar con la materialidad. Cuestiones como para tener en cuenta en el desarrollo del vestuario, así como a grandes rasgos. Bueno, ahora creo que vamos a dar unos minutos como para que ustedes puedan preguntar y consultar. Si hay alguna duda, seguramente se van a poder ir como anotando. Yo puedo ir contestando como algunas preguntas. Espero que haya sido como útil el seminario. Obviamente hay muchísimas cosas más como para charlar. Pero bueno, a veces el tiempo es mucho menor que lo que necesitamos. Perdón, interrumpo un segundito, Jessica. Recuerden, sí le contestamos a Damián que pregunta si estamos hablando de vestuario escénico. Sí, estábamos hablando en la última parte de vestuario escénico, por eso se hablaba respecto de personajes. Ahora sí, recuerden que si alguien quiere ir consultando o dejando preguntas, si no quiere hablar, lo puede hacer a través del chat. Recuerden que por orden vamos a ir cediendo la palabra. Gracias. Bueno, por ahí, hasta que vayan surgiendo ahí las inquietudes, por ahí puedo dar como unas últimas reflexiones acerca del vestuario escénico. Hay algo que por ahí está bueno considerar, y es que en el vestuario escénico, una cosa es cuando por ahí trabajamos en cine y en televisión, y otra cosa es cuando trabajamos en teatro, por ahí. En teatro quizás las distancias son como mucho más grandes, no siempre estás como en primera o en tercera fila, entonces por ahí hay gente que queda como por allá arriba, por allá lejos. Hay cuestiones que se tienen que considerar en cuanto a la morfología, ¿no? de esos vestuarios. Quizás hay cosas que se exageran como mucho más para que a la distancia todavía se puedan seguir apreciando. Se tienen en cuenta cómo va a jugar ese vestuario, por ejemplo, con la escenografía, con la iluminación, como que nada se tiene que tapar con nada, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un escenario que es celeste y mi vestuario es celeste, seguramente todo se mimetice y no se llegue como a ver bien, ¿no? Diferenciar. A no ser que yo quiera que eso no se diferencie, debería de utilizar como quizás algún contraste, o en la escenografía o en el vestuario. Después por ahí hay cuestiones en relación a la iluminación, que por ahí pueden llegar a modificar como un poco la tonalidad de cómo se vea ese vestuario, si ese textil. Por eso siempre como que es recomendable que se hagan como pruebas, ensayos, ¿no? Con ese vestuario ya puesto, ya uno como que lo va moviendo, el actor o actriz va viendo si se siente cómoda, cómo siente esa prenda, como que se va como hasta haciendo parte como de la persona, ¿no? Y ayuda mucho también al personaje, uno va viendo qué incomodidades surgen. Hay como muchas cuestiones como para tener en cuenta, ¿sí? Los colores van demostrando muchísimo, las formas van demostrando muchísimo, ¿no? Cuando quiero comunicar como el clima
de un cuadro en específico, por ejemplo. Bueno, vuelvo a interrumpir. Estamos todos ya... O no sé si están tímidos o se durmieron del otro lado. ¿Qué pasó, chicos, chicas? Hay un montón de caritas ahí igual que están viendo. ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene consultas? Yo creo que alguien como Jessica no la tenemos todos los días disponible para hablar. Tiene una trayectoria también muy importante para la corta edad que tiene. Eso es súper importante también, que no, a pesar de la edad, de no decir tengo 40 años de trayectoria, no tiene 40 años de trayectoria, pero la que tiene es súper, la verdad, nutrida, ha hecho muchas cosas, como contó. Creo que me sorprendía recién porque la estaba escuchando, también soy diseñadora de indumentaria y digo, estamos todas cortadas con la misma tijera. Pero bueno, no sean tímidos ni tímidas. Si alguien quiere, ahí está habilitado para que activen los micrófonos, si alguien quiere consultar algo. Y si no, ya la vamos a liberar a Jessica, porque pobre, no paró ni a tomar agua prácticamente. ¿Estamos? Bueno, entonces ya definitivamente, si nadie quiere hacer ninguna consulta ni pregunta, sí, antes de que Jessica haga el cierre, les quiero recordar a todos que dejamos en el detalle también del chat las próximas charlas, los próximos seminarios. Recuerden también... Ahí se entendió todo. Recuerden también que si hay alguna cuestión por razones de fuerza mayor, como nos pasó en el día de ayer, van a estar recibiendo las notificaciones vía correo. Nosotros todas las notificaciones las hacemos a través del mail que ustedes nos notifican. Recuerden revisar a través de spam también, por favor. Bueno, si ya Jessica hace el cierre, ahí automáticamente ya los liberamos a todos. Gracias por sumarse, y gracias a Jessica también. Repito nuevamente, como dije al principio y ella también lo comentó, es una de nuestras profesoras de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, lo cual es un logro tener en nuestro municipio cursos de este nivel y con docentes de este nivel que dan cursos libres y gratuitos. Ustedes capaz que algunos se están enterando, sí, son libres y gratuitos. Y la idea es que puedan sumarse. En julio arrancan las nuevas inscripciones, así que estén atentos en las páginas de la MUNI. No hablo más, yo me despido. Gracias a todos y a todas por sumarse. Jessica, todo tuyo el cierre. Bueno, muchísimas gracias, Joana. Bueno, hablamos un montón de cosas y seguramente van a quedar muchísimas dudas. Pero bueno, eso está bueno que surjan, ¿no?, interrogantes, y que haya como muchas ganas después de seguir indagando. Y bueno, sepan eso, que yo soy profe en la escuela, así que si se quieren anotar también a los cursos pueden. Y bueno, sería esto ya un mensaje de despedida hacia todos los vecinos y vecinas. Muchas gracias por participar y espero que sea de ayuda y de interés lo que estuvimos charlando. Así que bueno, un saludo a todas y todos, buena semana. Perdón, antes de que termines, hay una pregunta, y pobre, ya que hizo, se animó, no la vamos a dejar con la duda y de la sin respuesta. Consulta si se aplica lo mismo para las coreografías de baile. Para las coreografías de baile, siempre va a depender de, digamos, de la exigencia que tenga, ¿no? En las coreografías de baile, dependiendo de qué coreografías, a veces hay como un guión, pequeño guión, a veces no, a veces solo es una coreografía de baile y las pautas quizás son solo de vestuario. En el caso de no existir un guión, lo que sí es importante tener en cuenta es principalmente la función que va a tener ese vestuario en esa coreografía. O sea, es importante saber qué es lo que se va a hacer durante esa coreografía. ¿Qué movimientos? Por ejemplo, ¿con qué tipo de luz se va a trabajar? Si queremos que
ese vestuario sea como bien lucido, ¿no? ¿Qué queremos demostrar también con ese vestuario? Porque quizás, no sé, si era una coreografía en la que, no sé, se muestran mucho las piernas porque, por ejemplo, es como algo en lo que hay que poner acento, entonces el vestuario va a estar pensado también mucho en esas piernas, en cómo se van a mover esas piernas, en el juego que va a aparecer, ¿no? Mientras esas piernas se vayan moviendo, como que es muy importante poder hacer el estudio del movimiento del cuerpo, ¿no? Siempre estar pensando el cuerpo en ese escenario, qué tipo de movimientos va a hacer, qué tipo de bailes, qué tipo de refuerzos va a necesitar ese vestuario, porque quizás, no sé, necesite un tipo de costura en especial para que, no sé, tienda a romperse menos, si tiene que tener, no sé, algún acento en alguna parte, por ejemplo, no sé, los hombros. En la coreografía son todos están como al mismo nivel, hay uno que tiene más jerarquía, menos jerarquía, porque si hay jerarquías también, ahí empezás a jugar un poco, ¿sí? Con la jerarquía, bueno, a uno no sé, le marcarás los hombros, el pecho, hay que ver dentro de esa coreografía, si hay jerarquías, bueno, a veces es súper interesante, porque se puede jugar como muchísimo desde ese lado. Si no hay jerarquía, si son todos, como sería como un uniforme como casi que único, yo pensaría como bastante en cómo ese cuerpo se va a ir desplazando, ¿no? en el escenario, cómo se va a mover, la iluminación, cómo va a jugar la iluminación ahí. ¿Sí? También es algo importante, que no nos apague, ¿no? el vestuario. No sé si responde a la pregunta, pero así más o menos es como una cuestión así. Ahí indica por el chat que sí, que gracias por la respuesta, así que se entendió. De nada. Bueno, ahora sí, entonces nos despedimos. Gracias, Jessica, gracias a todos por sumarse y que tengan una linda tarde. De verdad, gracias por apoyar, porque como bien dijo Jessica, estas cuestiones que son para consultar también sirve para nutrirse entre todos y todas. Muchas cosas de este oficio, como cada uno de los oficios artísticos, también muchas veces se construye a través del hacer, y a través del hacer también a veces también vamos viendo lo que hace otro. No es copiar, pero sí es nutrirse, y es prácticamente lo que tratamos de hacer durante estas semanas del diseño que vamos haciendo año tras año. Así que gracias a todos por sumarse, estén atentos a las novedades y recuerden que todas las notificaciones las hacemos por correo electrónico al mail que indicaron. Si alguien tiene dudas o alguna consulta, dejo un teléfono que es el de la municipalidad y el interno nuestro de cultura, que es el 4367-6200, interno 415. Yo ahora lo dejo en el chat unos minutitos mientras se van desconectando para que les quede. Gracias y buenas tardes.